Vamos a escuchar al licenciado Quintín Andar Dobarganes Escandón. Sigue Estanquetil. Gracias, buenos días a todas, a todos. Me gustaría ceder el uso de la voz a mi compañero, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, toda vez que me parece que el de la experiencia es él. Yo vengo a aprender de él y de ustedes, ya después de que él diserte, con mucho gusto. Pero primero los maestros. Buenos días a todas y todos. Vamos a poner la presentación. En primer lugar, para mí es un gusto estar esta mañana en la Universidad de Jalapa. Agradezco al rector Carlos García por la recepción que ha tenido para este foro. Es un gusto también, desde una perspectiva académica, poder compartir con las y los estudiantes de la Universidad de Jalapa algunas reflexiones sobre la generación de los resultados electorales. En primer lugar, podríamos considerar que el régimen de resultados electorales en México es un régimen que responde a la construcción histórica en los últimos 40 años. Iniciaré esta breve charla con ustedes. En primer término, el proceso electoral que recién pasó, a manera de memoria, solo referir los cargos que se eligieron. Tuvimos en 2018 elecciones federales y elecciones concurrentes en 30 estados. Solo para citar algunos casos, eligió un presidente de la República, 128 senadurías, 8 titulares de poderes ejecutivos locales, 500 diputaciones federales, 391 diputaciones locales de representación proporcional y 591 diputaciones de mayoría relativa, una jefatura de la Ciudad de México, 16 alcaldías, 596 integrantes de ayuntamientos, 160 concejales de la Ciudad de México y 24 juntas municipales en Campeche. Adicional a ello, tuvimos elecciones extraordinarias en Chiapas, Oaxaca, Nuevo León y en el propio estado de Veracruz. Estos cargos en total, en un total de 3.416 cargos. En ese sentido, podríamos intentar considerar que la plataforma de construcción democrática en México se basa en la construcción de elecciones como un mecanismo para el tránsito del poder. México y sus elecciones representan un mecanismo de un esquema que en forma trianual podríamos considerar cómo están los márgenes de participación. En la gráfica podrán ver que de 1991 a 2018 no hay una gran variabilidad en el porcentaje de participación ciudadana. Estamos hablando que hay una caída, si lo vemos en términos de participación, mientras que en 1991 participó 65.9% de la población mexicana, hacia 2018 participaron 63.42% a nivel nacional. El mejor año en el que ha participado la ciudadanía es el de 1994, con 77.16%. Un dato relevante puede ser lo que pasa en 2003, donde solo votamos 4 de cada 10 mexicanos. Un gran aprendizaje que nos puede dar estos datos estadísticos es que las barras altas corresponden a elecciones presidenciales como 94, como el año 2000, como el año 2006, como el año 2012 o como el año 2018. Podrá ya observarse hacia 2012, que es una elección presidencial, un
desencanto ciudadano por ir a votar si lo comparáramos frente a 1994. Hay una pérdida de casi 20% de participación ciudadana. También podríamos obtener otra interpretación de esta gráfica, es que los mexicanos tenemos poco interés en la integración del Congreso. Esto es, pareciera que la integración de la Cámara de Diputados no es un tema a nivel federal que convenza a la ciudadanía de ir a votar. Más o menos la lectura donde la Cámara de Diputados la hemos integrado sola, el promedio de votación no llega al 40%, 45% en promedio en la integración de la Cámara de Diputados. Y ahí nos llevamos sorpresas respecto a la construcción de lo público. Esto es, los congresos o los parlamentos debiesen ser el campo, el espacio donde se construyen las políticas públicas de una clase gobernante en un país. Esto es, los diversos grupos políticos debiesen ser representados en las cámaras a efectos de garantizar en ella la representatividad que puedan tener todos los sectores en México. Veracruz no está tan alejado de ello. Si vemos en la siguiente gráfica, hacia 2013 la participación en Veracruz fue de solo 40.85%. Si viéramos en términos de poder legislativo, poder ejecutivo, 2010 fue 59.28, 2016 54.19 y 2018 65.56. Podríamos comparar estas tres elecciones a la gubernatura y podríamos ver que la mejor elección donde mejor hemos participado es en la última elección de 2018 con un 65.56 frente a un 54% de 2016. Hay una ascendencia de casi 11%, 11 puntos porcentuales de participación ciudadana. Representa en Veracruz algo así como 700,000 ciudadanos veracruzanos que salieron a votar entre 2016 y 2018. Es una diferencia que pareciera poco, pero que el que hubiese 700,000 personas más votando apenas el 1 de julio pasado nos da una idea de lo que pasó en Veracruz respecto a la participación ciudadana. ¿Qué pasa con la integración de los congresos, con la integración de los ayuntamientos? En general son comportamientos parecidos a nivel nacional. Mi conclusión de estas estadísticas, básicamente, lo podemos ver en la siguiente gráfica, en las tres últimas elecciones: 59% en la 2016, 54% en 2015, 2006, 54, perdón, 59% en 2010 y 65% en 2016. Estos son los datos de las elecciones a la gubernatura. Para mí la interpretación decía, tiene que ver con datos de un Estado no democrático. Y lo digo con lo que significa. No se espera que solamente 4 de cada 10 ciudadanos integren su parlamento o su congreso. No son los mejores datos que tienen que ver con la construcción de ciudadanía ni con la construcción de un Estado donde se espera que las cámaras sean el reflejo de las diferentes corrientes políticas que tiene el país. Y si solo ese Congreso es elegido por entre 4 y 4,5 ciudadanos de un país, eso nos debe dar una idea del déficit que podemos tener en democracia. Un segundo dato, el promedio del 62-61% de ciudadanos que elegimos presidente de la República, esto es 6 o gobernador, 6 de cada 10, tampoco es un indicador que nos debemos sentir halagados hoy. Creo que el reto es mayor. Creo que tenemos que subir los indicadores a un Estado democrático, a un Estado en el que la participación ciudadana y tener un partido político no se ha visto como algo indebido. Esto es, se puede tener un equipo de fútbol
se puede tener también un partido político como parte de un esquema en el que no nos debe avergonzar bajo ninguna manera pertenecer o ser de una corriente política o ser de un partido político. Pareciera que no tener partido político o no tener equipo de fútbol o no tener ideas religiosas o no tener ideas de clase o de pertenencia étnica, pareciera que son temas que en México cuestan mucho trabajo asumirse. Y creo que tiene que ver con esto de constituirnos como un Estado democrático y respetarnos en esas diferencias. Se puede uno diferir de irle a un equipo de fútbol, entre ir a la América y al Guadalajara o al Veracruz o a Pumas, pero finalmente es un derecho humano a tener una opción deportiva. O es un derecho humano tener un partido político. Claro que sí, la asociación política es un derecho humano como tal. Pero de repente pareciera que esos temas en México cuestan mucho trabajo. Y ese es un gran reto, desde mi perspectiva, hacia un México que debiese buscar indicadores de un Estado más democrático. ¿Cómo llegamos a esos niveles de participación? Y para eso lo quería comentar. México ha basado su sistema electoral en la desconfianza. Esto es, no hay un interés ciudadano por participar en las elecciones porque hay una desconfianza hacia el sistema de partidos, hacia el sistema político en lo global y hacia las propias autoridades electorales. Esto es, no partimos de principios de confianza, sino partimos de todo lo contrario. México ha tenido sismos naturales como el de 1985 o sismos como apenas el del año pasado de carácter natural, pero también ha tenido sismos políticos y terremotos trágicos en materia electoral que han generado este tipo de desconfianza. Uno recordará la frase de Diego Fernández de Ceballos en 1988 en la extinta Comisión Federal Electoral, cuando dice el sistema se cayó. Entonces no sabía si se refería a que el sistema se había caído en redes informáticas o si el sistema había dejado de fluir datos. Esto es, aquella caída del sistema o callada del sistema, como luego lo dijo él y lo explicó. ¿A qué se refería con el sistema se cayó? No se refería, dice él, y lo he explicado muchas veces, a que el sistema se haya caído en términos informáticos como conocemos, sino a que el sistema se había callado. Cuando dice que el sistema se ha callado, es que el sistema dejó de dar resultados electorales y iba un candidato, y cuando regresa el sistema o el sistema vuelve a hablar, digámoslo así, en términos coloquiales, el ganador era otro. Y ese es un sismo en materia político-electoral en México que genera desconfianza. Un segundo sismo tiene que ver con el voto por voto, casilla por casilla de 2006, con una elección, con una diferencia entre el primero y el segundo lugar de apenas 250,000 votos. Nos da una idea del nivel de desconfianza que puede generar un resultado de esta naturaleza en niveles de competitividad y en la que hubo 3 hechos que marcaron a esa elección. 3 hechos que vuelven a generar ese ámbito de desconfianza o a remarcar esa desconfianza. El primero de ellos, dice la propia sentencia de la Sala Superior, la intervención proactiva del entonces titular del Poder Ejecutivo en forma sistemática, estarse refiriendo al proceso electoral y a tener un diálogo permanente con uno de los candidatos en forma no muy positiva o una comunicación bastante no tersa, para llamarlo de una forma. Un segundo elemento que relata la sentencia de la Sala Superior es el financiamiento de promocionales por corporaciones empresariales. Y un tercer elemento que dice la sentencia es que la propia autoridad electoral en ningún momento tuvo la fuerza necesaria
para frenar ese tipo de actos. Y luego concluye la propia Sala Superior diciendo que no sabe si esos 3 eventos distorsionaron o no el resultado electoral de 2006 y en qué proporción. Y en función de que no se tiene certeza y que no se tiene acreditado que esos eventos tuvieran algún impacto en el resultado electoral, es que se sostiene la constitucionalidad y legalidad del proceso electoral de 2006. Pero eso es un cisma político, es un cisma porque finalmente ahonda la desconfianza de las y los mexicanos en sus elecciones y en los resultados democráticos. Por eso llegamos a esto, que podrán ver ustedes en la pantalla, a una boleta electoral que tiene medidas de seguridad como ningún otro país en el mundo. Una boleta electoral que parece papel moneda más que boleta electoral. Una boleta electoral que trae microtexto visible con lupa, que trae texto dinámico visible con una mica especial, que trae sellos invisibles solo detectables con luz ultravioleta, o papel con reacción química. Esto es, hemos hecho de la democracia una vía para desconfiar hasta en el papel en el que votamos, ¿no? Porque se duda si esa boleta no sea fotocopiada, reproducida y vayan a ser parte de una estrategia político-electoral para alterar un resultado electoral. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Normalmente los europeos, por ejemplo, votan con boletas totalmente en copia bond. En cualquier papelería los partidos hacen sus boletitas porque se vota de una forma bolena como en México, se vota en una tira por partido político, las cuales como si no vamos y la tomamos a la mesa receptora, la metemos a un sobre, sellamos el sobre y lo metemos a la urna. Esto es, en la mayoría de los países europeos no se gasta en una boleta electoral papel tipo moneda. La gente confía en que no le van a hacer fraude electoral, tienen confianza entre ellos de respetarse. Ese es un primer esquema. Esta boleta electoral, que es muy mexicanizada, la podemos llamar así, es una boleta que ha garantizado o ha servido para que los actores políticos confíen entre ellos. Luego viene el tema fin de esta mi participación, que tiene que ver cómo se cuentan los votos en México. Esto es, votamos en esta boleta, la cual además tenemos ahora que cuidar los tramos de seguridad y la cadena de custodia, y si una boleta de estas, o 5 o 10 o 16, como fue un extremo 18 creo, tienen o están fuera de la cadena de custodia, entonces se pone en riesgo un proceso electoral. ¿Cómo contamos resultados en México? Iniciamos, por ejemplo, tomaré este ejemplo del domingo 1 de julio, iniciamos con el INE, en las casillas se hace el cómputo en la propia casilla. Ese 1 de julio se cuenta en la casilla, pero además se ha diseñado un mecanismo denominado conteo rápido para la presidencia y para las gubernaturas. También se ha hecho un registro de actas y escrutinio en el propio consejo distrital o municipal correspondiente, y un programa de resultados preliminares. Esto es, podrán ustedes ver en la parte superior que hemos inventado 4 cosas para computar las elecciones en México. El mismo domingo 1 de julio, en la casilla contamos, luego hicimos un conteo rápido, luego hicimos un cómputo cantado en el consejo distrital correspondiente, y luego hicimos un programa informático del NeoPrep, que es público, que captura las actas de la casilla y que sistematiza los resultados. Estos 4 mecanismos que pueden ustedes ver, básicamente del conteo rápido, que es un estudio como tal estadístico, el cantado de actas y el PREP, son resultados preliminares, no tienen ninguna fuerza jurídica, no son vinculantes.
Son mecanismos temporales para saber quién ganó una elección, en tanto la autoridad emite el resultado definitivo. Esa es la gran crítica. Hoy el mundo se está moviendo hacia resultados electrónicos de votaciones y México sigue generando mecanismos alternativos para no entrarle de frente al voto electrónico o no entrarle de frente a la generación de resultados. Y no nos basta 3 días. El miércoles hacemos el primer cómputo definitivo. El primer cómputo definitivo que hacemos en el caso de Veracruz, en los 30 consejos distritales, en el caso del INE, en sus 300 consejos distritales. En esta elección pasada, en Veracruz, en nuestros consejos distritales OPLE, contamos las elecciones de gobernador, de las 30 diputaciones de mayoría relativa y de las diputaciones de representación proporcional. El INE hizo lo propio en sus 300 consejos para las elecciones del presidente de la República, senadores y diputados. Todo empezó el miércoles, muy temprano a las 8 de la mañana, y acabamos 3, 4, hasta 5, bueno, no, te estoy exagerando, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días, y alguno fue retrasado por ahí del domingo en la mañana. Esto es, somos tan eficientes en México para generar el resultado electoral que no podemos computar una elección de presidente o gobernador en 24 horas ni en 72 horas. Requerimos 7 largos días para saber en forma definitiva quién ganará la elección. El domingo 8 de julio viene el cómputo definitivo a la gubernatura y entregamos la constancia de mayoría al ganador de esta última elección. Esto es la forma en que generamos resultados electorales en México. Y entonces para mí el modelo está agotado. Desde mi opinión técnica, ese modelo, como hoy informamos a los ciudadanos, no respeta el principio de máxima publicidad. Es un mecanismo de dar resultado que no transparenta el proceso electoral en la parte final. Tiene que ver con cómo seguimos construyendo la no legitimación del ganador. Esto es, hacemos todo lo necesario para llegar hasta la judicialización y hasta llegar a los tribunales que sean necesarios, porque hemos creído que en lugar de resolver los problemas serios que generamos al no tener resultados electorales eficientes, rápidos, instantáneos, transparentes y en forma de cara a la ciudadanía y respetando el principio de máxima publicidad, lo hemos resuelto creando juicios, recursos, hasta que hemos construido una rama especializada del derecho constitucional denominada derecho electoral, y luego del derecho electoral no nos bastó, creamos el derecho procesal electoral. Y no estoy diciendo con esto que no tenga que haber derecho procesal electoral, pero tendríamos primero que resolver el problema primigenio, y el problema primigenio tiene que ver, desde mi lógica, que no estamos innovando en materia política. Esto es, no estamos incorporando plataformas digitales a la forma en que votamos en México, y no estamos transportando la experiencia ciudadana de tener un smartphone, de hacer operaciones bancarias, de tener WhatsApp, de usar Facebook, de usar Instagram. No estamos usando las tecnologías de la información como base esencial para transparentar los procesos electorales. ¿Qué datos tenemos sobre este tema? A nivel nacional, hoy 86% de la población mexicana accede a Internet. Los usuarios, forma equilibrada, 50.8 mujeres, 49% mujeres. A nivel nacional tenemos condiciones técnicas de acceder a Internet, sí, en un 86%. Esto es, podríamos transitar ya a un modelo electoral digitalizado y a un modelo electoral que nos genere resultados en la misma noche de la jornada electoral. ¿Qué pasa con estados como Veracruz? Lamentablemente, 40% de nuestra población
en zona rural es usuario de internet. En 60% de la zona rural en Veracruz no hay internet. Algo así como 65 municipios en Veracruz no acceden a la red de datos. Esto es, su derecho humano de acceso a la información se ve restringido porque no hay señal de celular, no hay infinitum, no hay ningún mecanismo de los clásicos que tenemos en temas comerciales. ¿Qué pasa con el uso de la tecnología para fortalecer la democracia? Yo creo firmemente en que la forma en que los jóvenes puedan estar en política es que tenemos que lograr que las tecnologías de la información sean parte de lo público. Tenemos que hacer una realidad, y para mí esos son los grandes retos hoy del sistema electoral mexicano. Dejemos de alabar el mecanismo lo voy a decir así, un poco de hace 40 años de cómo votamos en México. No es el mejor sistema electoral que podemos tener hoy de cara a la tecnología. Cuando se diseñó en 1990 era ad hoc a ese momento histórico que vivíamos. Hoy creo que ha quedado atrás, que ha quedado rebasado, que los procedimientos sobreregulados y exageradamente auditados hoy no tienen sentido de ser, porque las tecnologías de la información te pueden garantizar eso mismo que hacen los actores en la casilla o en un consejo. Hoy se puede resolver eso a través de los sistemas informáticos. Esto es más fácil hoy, desde mi lógica, alterar un documento o un acta que un documento encriptado en internet o en una red de datos. ¿Cuáles son esos retos? Las candidaturas independientes, creo yo, son una demostración de un área de oportunidad para el uso o continuar usando la aplicación del INE en materia de obtención del apoyo ciudadano. Un segundo es el voto electrónico, es otro gran reto. Yo creo que México está preparado para hacer realidad el voto electrónico, que todos podamos votar si queremos desde nuestro teléfono celular o ir a una casilla. Hoy los elementos biométricos nos garantizan la identidad claramente, sea en forma biométrica por los dedos, por los índices, o bien por la propia cara, elementos hoy que podríamos considerar hay condiciones para tener seguridad de quién está votando desde un celular, o bien establecer las casillas electrónicas en todo el país. Una segunda área de oportunidad, dado los niveles de confianza, desconfianza que vive México, yo le he llamado el sistema híbrido o el sistema mixto. Esto es, que sigamos votando en papelito y sigamos gastando muchos millones en estas boletas que les daban, y sigamos gastando en urnas, sigamos gastando dinero, y entonces pongamos las 144,000 casillas y simplemente pongamos una tableta en cada casilla y ahí generemos las actas de cómputo y escrutinio, y que esa información viaje en forma inmediata a los centros de cómputo y garanticemos en gran medida aplicaciones que nos den una idea de toda la cobertura del internet donde ello sea posible. Y le llamo híbrido porque habrá regiones en México donde eso no sea posible, y ahí mantengamos el esquema de generar las actas en papel. Esto es, hoy el 86% del territorio nacional está conectado a internet. Hoy podríamos tener una tableta en cada casilla, ahí generar el acta en forma más fácil, de forma muy hiperactiva, y que los ciudadanos que son funcionarios de casilla dejen de estar horas dentro de la propia casilla. Y finalmente creo en la necesidad de regular la democracia directa en México. Esto es, hagamos realidad las consultas populares, hagamos realidad los referéndums y hagamos realidad las iniciativas populares mediante aplicaciones smartphones. Esto es, no creo
que si para constituir un partido político se requiere el 0.26%, para pedir una consulta se ocupa el 2%. Esto es, no es congruente una cosa con otra. Creo que hay temas de congruencia estadística que no están reflejadas en las leyes, y creo que cuando hablamos de democracia directa, no creo, lo digo a título personal y lo digo no como consejero, así que decían que estamos en la parte académica, así que lo puedo decir, no creo en las consultas ciudadanas fuera del marco institucional y legal. Esto es, yo creo que las consultas ciudadanas deben ser organizadas por la propia autoridad electoral, sea nacional o sean los OPLES, pero no creo en que un tema de democracia directa deba ser consultado por autoridades o ONGs o ciudadanos distintos a quienes somos la autoridad electoral. Pero también hay que hacer lo propio, hay que desregular el procedimiento para hacer una consulta. Esto es, eso del 2% más el test de constitucionalidad, más todo el trámite que hay que hacerle, cuando quieres hacer la consulta, pues el niño ya se ahogó. Eso es lo que pasa en el país cuando burocratizamos la democracia. Lo más simple lo volvemos complicado. La sobreregulación del artículo 35, fracción octava, hay necesidad de cambiar ese artículo. Lo que menos tiene ese artículo es ser ciudadano. Lo que menos garantiza ese artículo constitucional es la democracia directa. Entonces yo creo que es un primer tema que habrá que revisar. Si me piden mi opinión, yo lo cambiaría. Agradezco a todos ustedes su participación y de parte de estos. Gracias. Muchas gracias. Antes de la sesión de preguntas y respuestas, que como los casos anteriores serían máximo de 2, vamos a leer el currículum. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, realizó estudios de maestría en Alta Dirección Pública en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, y en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos en la Universidad Complutense de Madrid. Aclaro que será un extracto de su amplio currículum por cuestiones del tiempo. Ha trabajado en el INI, Instituto Nacional Indigenista en ese entonces, jefe de departamento, subdirector y director de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Actualmente se desempeña como consejero electoral del OPLE y otras muchas actividades más. Pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas, si son tan gentiles. ¿Alguien desea hacer la primera de ellas, la primera pregunta? Sí. Adelante, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con usted respecto a que debemos innovar en cuanto a cómo votamos, pero yo creo que el principal motivo es la desconfianza que tenemos en el país, porque usted puede inventar un montón de procesos para verificar que lo que está haciendo es bueno y es legal, pero en los ciudadanos comunes siempre va a haber desconfianza. Es triste, es una triste realidad del mexicano. Yo he escuchado tanto en jóvenes como en personas adultas que votan y aunque ellos pusieron su voto y gana un partido que no era el suyo, hay desconfianza. Entonces yo pienso que sí hay que innovar porque es una forma más de actualizar al país para desarrollarnos para comenzar a desarrollarnos de alguna forma. Pero también hay muchas obstáculos, porque por ejemplo las personas que no conocen sobre los sistemas, hay el 82% me parece son los que manejan internet y todo lo demás, y con el otro porcentaje ¿qué pasa? Es porque no tienen acceso, porque no lo saben utilizar. Las personas mayores no lo saben utilizar o les cuesta mucho, entonces también tendríamos que capacitar a esas personas para que puedan ir y votar. Y las personas que no tienen acceso estoy de acuerdo con llevar tabletas, pero también tendrían que enseñarles la nueva forma. Sería complicado, siento que habría obstáculos respecto a eso, porque hay comunidades que están muy lejos
de las casillas, hay que llevar las casillas, hay lugares donde no llega el internet o que para que llegue el internet hay que poner una antena muy alta, son costos muy caros. También hay que ver de dónde saldría ese presupuesto, ¿no cree? ¿Alguien más? Efectivamente, la desconfianza cuesta. Le cuesta a México 55,000 millones en forma anual. Eso gastamos este año en elecciones. Otra vez yo balanceaba cuánto costaría tener una tableta por cada elección frente a lo que cuesta poner una casilla, y sale más barato tener una tableta para cada elección que montar una casilla. El costo promedio de una casilla hoy, más o menos con datos que usaré, que tienen estudios propios, rondan entre los 27,000 y los 28,000 pesos poner una casilla y que esté funcionando. Y entonces tiene que ver con eso que tú ya nos desconfías. Yo coincido, hemos construido un mundo en el que si ponemos voto electrónico nos van a decir ¿y quién confía en que el sistema está bien hecho? ¿Y qué tal si cuando va por la red ahí, por esos cables desconocidos o esos cables que ya no se ven, cuando va la información, ¿quién la va a alterar? ¿Quién me lo va a garantizar? Son preguntas que nos hacemos como mexicanos, pero son preguntas que tendríamos que cambiar. Son respuestas, tendríamos que darnos un debate serio de que las preguntas pueden tener más de una respuesta. Eso de que creemos que hay soluciones únicas, unitarias a la mexicana, es algo que le ha costado y nos ha costado mucho dinero en lo público. Yo creo, por supuesto, que no hablaría de un programa digitalizado del voto a nivel nacional único. Yo coincido contigo que tendría que ser por regiones y tendría que ser en forma híbrida. Esto es, habrá partes territoriales de México en los cuales no queda de otra alternativa que llevar el esquema mecanizado tal como lo tenemos. Pero hay en un 80% por lo menos del territorio nacional la posibilidad de tener una tableta por tipo de elección y que el resultado viajara en forma inmediata. Y si queremos seguir haciendo el showcito de contar los votos ahí frente a todo el mundo, se puede seguir haciendo. De hecho, por eso le llamo un método híbrido. Podemos abrir la urna ahí frente a todo el mundo, como desconfiamos todavía, y los podemos guardar también para que si luego los quieran revisar los tribunales, también puedan los tribunales volver a revisar los votos, en lo que se acaba toda la cadena impugnativa. Cuando pasa toda esa cadena impugnativa, el hecho de mandar un acta electrónica en el que ya está sistematizado en una base de datos, nos podría dar el resultado electoral definitivo en la misma madrugada del lunes siguiente a la elección. Brasil computa algo así como 130 millones de votos. A las 9 de la noche llevaba un nivel de avance de un 99% de sus centros de votación. Brasil usa el voto electrónico en sus últimas 5 elecciones presidenciales. Se sabe al ganador antes de la medianoche en forma definitiva, con un enter que le dan a un sistema operativo. Estamos hablando que los brasileños andan más o menos en 270 millones de habitantes. Estamos hablando de países que hoy se ponen en duda su democracia, como Venezuela, en el que tienen voto electrónico y en el que, aún con el régimen que tienen actualmente, el Congreso se supo cómo se integró el último antes de la medianoche y resultó ser de mayoría opositora. Esto es, resulta que los sistemas electrónicos sí garantizan. El problema es cuando empezamos a creer que podemos cambiar esa forma en que desconfiamos de todos y de todas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir a la doctora Eva Barrientos Cepeda, consejera también del OCLE, sean tan gentiles en entregarle los respectivos reconocimientos. Muy bien. Perdón, como le cedió el uso de la voz al consejero. Claro.
Muchas gracias. Ya me la devolvió. ¿Sigues tan gentil? Sí, por supuesto. ¿Sigues Muchas tan gracias. gentil? Buenos días a todas, a todos. Consejero, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco desde luego a la institución y a los distinguidos asistentes que tenemos. Si ya no se van a ocupar las demás sillas del frente, yo le invitaría a las personas que están en el fondo, a los estudiantes universitarios sobre todo, que se vengan para acá, para adelante, porque tenemos como 10 sillas aquí al frente que estarían mucho mejor ocupadas que vacías con ustedes aquí con nosotros, ¿eh? Así que quien guste pasar al frente, por favor háganlo. Efectivamente yo coincido con con el consejero en que realmente el voto electrónico es el siguiente nivel para nosotros en nuestro país, pero también coincido con la señorita que realizó la pregunta en que cualquier cosa electrónica le pueden preguntar a cualquier sistema, a Facebook, a Google, a quien ustedes quieran, a Amazon, con un teclazo se acaba. Y esa percepción es la que hay que combatir de fondo en el ciudadano. Hoy en día ya no tenemos nosotros problema con que se escaneen, se digitalicen las actas de escrutinio y cómputo, porque de alguna manera se confía en que esa acta digitalizada, que finalmente nutre los resultados que nosotros podemos consultar en la noche en nuestra casa, en el programa de resultados electorales preliminares, son veraces, son ciertos. Y esa transición ha tomado tiempo, nos ha tomado por lo menos 30 años, desde 1988, en donde se gestó lo que comentaba el consejero. Entonces yo coincido con eso. También creo que es difícil presumir que un acceso a Internet del 86%, el acceso es igual a uso, o el acceso es igual a facilidad en el uso. Coincido también con la señorita en lo que plantea. Traemos nosotros una breve recapitulación de lo que son los resultados electorales, las etapas de los resultados electorales, que es muy técnico, y creo que dado el contenido que hemos visto, incluyendo desde luego la brillante disertación del consejero que me antecedió, pues este foro se centra más sobre reflexiones que sobre una cuestión dispositiva, en donde yo les explique cuáles son los resultados electorales y cuáles son las etapas de los resultados electorales, que no es tal vez el sentido de la construcción de este foro, como lo dice aquí atrás de nosotros. Y para no desentonar con las tres exposiciones que ya me han antecedido, me gustaría platicarles cómo se perciben los resultados electorales fuera de la ciudad. Aquí tenemos mucha gente, entiendo, en la Universidad de Jalapa, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Veracruzana, tenemos muchas personas que son de fuera y que vivimos las elecciones desde otra trinchera que no es aquí. A mí me tocó la fortuna de ser consejero presidente del Consejo Municipal de Orizaba. Y bueno, el tema de los resultados electorales se vive de una manera extraordinariamente diferente. Todo el mundo está pegado a dos cosas. Uno, a los medios de comunicación, que están pegados a su vez al Consejo para ver cómo van los resultados electorales. Y en segundo lugar, la gente en su casa, pegada a la computadora, viendo cómo va avanzando el premio. Al día siguiente, los resultados que se publican en los diarios son casi declarativos del sentido de los resultados electorales. Si bien todavía no tienen la fuerza jurídica de haber adquirido el carácter de definitividad que se merecen y que necesitamos tener con los resultados electorales, lo que se publica al día siguiente muchas veces genera estabilidad o desestabilidad social. El programa de resultados electorales preliminares, que es la manera en cómo los ciudadanos en general nos enteramos en nuestra casa cómo van fluyendo los resultados que van llegando de las casillas a los consejos municipales o distritales, son la herramienta primera que tenemos para conocer los resultados electorales. Escuchaba yo las intenciones, es una intención también personal fomentar el uso del voto electrónico, fomentar más bien la implementación del voto electrónico. Sin embargo, aprovecho para saludar al vocal ejecutivo del Consejo Local, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y pues él no me dejará mentir, porque si bien teníamos un extraordinario vocal de organización en Orizaba, a veces ya que digamos tableta, llevarle luz y techo a una casilla atrás de 20 cuevas es un reto enorme. Y me tranquiliza mucho escuchar las propuestas del voto mixto, o más bien del sistema mixto, en donde sea posible llevar la cuestión digital se lleva, y en donde no, pues llevamos el sistema tradicional. Sin embargo, me anticipo a presumir todos los encabezados en los medios de comunicación que esto generaría. Discriminan a las cuevas de Zongolica porque no le llevan el voto electrónico, la tableta.
Y no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de implementación operativa, de que haya las condiciones para generar ese voto electrónico. El problema, en resumidas cuentas, y lo que quiero traer a reflexión con ustedes, es que el problema no son las autoridades electorales, ni son tampoco los sistemas que tenemos. El problema es nuestra percepción como ciudadanos de lo que podemos y no podemos hacer como mexicanos. Y de la suspicacia y percepción más bien, de lo que creemos que van a hacer a espaldas nuestras las autoridades. Y ese es un problema que tenemos nosotros, justificado, incoado, iniciado, sustentado, fomentado por algunas autoridades, por algunos servidores públicos, desde luego, no lo tenemos gratis. Por eso no lo tienen en otros países. Ya es decir, bueno, en Venezuela no les queda de otra, supongo, más que tener eso, ¿no? Lo que les impone el gobierno. Pero aquí sí tenemos de muchos. Y aquí lo que nosotros necesitamos es entender que lo que tenemos como realidad electoral es consecuencia de nuestra percepción generalizada como ciudadanos y de nuestra confianza en el otro. Y eso se genera a partir de cultura democrática. El año pasado en 2017, el Instituto Nacional Electoral hizo una serie de foros, fue lo que me tocó vivir allá en Orizaba, que es otra reflexión que les quiero plantear ahora. Un foro del déficit democrático. Había un reconocimiento del déficit democrático en el marco de la encíclica y le preguntaban a la gente, ¿por qué la gente no participa en las elecciones? Yo me acuerdo que me paré hace un año, en septiembre del año pasado, antes de ser consejero distrital del INE, y les dije, bueno, es que, no digo que todos, pero muchos gobiernos se pasan pateando al ciudadano durante 3 o 4 o 6 años. Y después de que lo vituperan y abusan, termina yendo a la autoridad electoral a tocar la puerta a través de medios de comunicación, a través de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, y les preguntan, ¿quieren salir a votar? Ándale, salgan a votar, es un derecho, es una obligación, es un ejercicio ciudadano, es un deber, salgan por favor. Y tenemos los porcentajes que nos acaba de compartir el consejero, de histórico, promedio 61%, en las legislativas 40%. Y es real. Yo leía un encabezado ayer que decía 90% de la consulta ciudadana a favor de los proyectos del próximo gobierno federal. Sí, nada más que había otro encabezado que decía que había participado el 2% de la población. Entonces tenemos al 90% del 2% de la población a favor de los proyectos del próximo, bueno, manifestándose a favor de los proyectos del próximo gobierno electo, y tenemos dos encabezados sumamente diferentes, pero que se pueden vender de manera totalmente distinta, y que numéricamente son significativos en su contexto. O sea, solamente el 2% de la gente participó, pero de ese 2% que sí participó, bueno, estaban muy orientados a elegir a favor de ese conjunto de proyectos. La cultura democrática, que solamente haya sido el 2% de los ciudadanos los que hayan participado, al margen de si estábamos o no estábamos de acuerdo con que la consulta la organizara un partido político, un gobierno de transición, que fuera extra legal o alegal, no ilegal, porque no lo estaba organizando un gobierno en funciones, pero al margen de todas esas circunstancias, el hecho de que solamente el 2% haya participado en esta consulta, pues nos refiere a dos cosas, siendo que lo eligieron, y lo leo constantemente en los periódicos, 30 millones de votos, ¿no? Bueno, de esos 30 millones de votos participó equivalente a lo que haya sido el 2% de la población, de los 120 millones de habitantes. La generación de la cultura democrática es así una atribución de las autoridades electorales. Desgraciadamente, nuestro sistema no prevé que nosotros como autoridades electorales locales o federales podamos tener alguna injerencia en el exigir el cumplimiento de la palabra empeñada. Es decir, no tenemos un ejercicio de las autoridades electorales que diga, a ver, tú tienes la obligación, partido político, candidato o candidata, de presentarme tu plataforma electoral a la hora que te registras. Pero no hay ninguna obligación de que si terminas siendo electo o electa como gobierno, me tengas a mí que entregar para que yo lo informe cuál fue tu porcentaje de propuestas cumplidas y tu justificación para las que no cumpliste. O sea, diría bien el magistrado Adín de León, las autoridades electorales, en general la materia electoral es totalmente reactiva. ¿No te pareció que hubiera poca diferencia? Ay, chispas, pues hay que meterle la posibilidad del cómputo total. ¿No te pareció que no se abrieran a veces las actas de escrutinio y cómputo? Bueno, vamos a duplicar o a añadirle
causales a las fracciones de recuento para que se puedan considerar todas estas necesidades. Del voto electrónico, pues yo admiro mucho la valentía de mi compañero porque es casi un pecado a nivel nacional hablar de darle a la tecnología la importancia que todos nosotros le reconocemos. No hablamos con nuestra mamá por recaditos en el refri ni nos escribimos cartas escritas. Utilizamos WhatsApp, utilizamos Facebook, utilizamos Twitter, utilizamos celulares. Sin embargo, para algo tan trascendente como esto, como elegir a las autoridades, no le podemos dar, según nuestra perspectiva, según la perspectiva generalizada, es un delito, un pecado darle a la tecnología ese poder o dar la posibilidad de que sea a través de la tecnología que le demos forma a la elección de nuestras autoridades electorales. Los resultados efectivamente serían mucho más rápidos, los resultados serían mucho más baratos también. Estuve escuchando que 27,000 pesos poner una casilla y tenemos 144,000. Muchísimo dinero. No digo que tirado a la basura, no es el sentido, todo lo contrario, invertido en la paz social, invertido en la legitimación de las autoridades, invertido en la transición de los poderes democráticos, bien invertido en mi punto de vista. Sin embargo, podría invertirse de una manera más eficiente, bajando el gasto. El problema es, bueno, no nos lo gastamos en eso, ¿y en qué nos lo vamos a gastar? Porque va a haber un déficit, un superávit presupuestal, y entonces la autoridad electoral va a tener que regresar el dinero, y ese dinero, ¿qué se le va a hacer? Se va a ejercer de manera discrecional por el Poder Ejecutivo del nivel que sea. Sí creo que necesitamos transitar hacia una mayor participación de las autoridades electorales en la rendición de cuentas públicas, y no hablo de dinero, hablo cuando menos de cuestiones políticas, de ¿qué me estás entregando? Yo voté por ti porque me dijiste que ibas a hacer estas 40 cosas. ¿Cuántas de esas 40 me estás entregando? Y de las 20, 21, 19, 7, 5 que no me estás entregando, ¿cuál es tu justificación para no haberme las entregado? No hay ninguna autoridad en el país, hay animal político, un ejercicio privado, hay organizaciones de la sociedad civil que se toman, sobre todo periodísticas, que se toman la atribución, México propone, no lo sé, que se toman esta atribución de revisar cuánto cumplió, pero el impacto mediático que tiene es mínimo, porque no es un informe construido de manera pública, no es un informe construido por obligación legal y emitido por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Así me parece que las autoridades electorales, ojalá el legislador, y ojalá como ciudadanos le pidamos y le exijamos al legislador que le dote a las autoridades electorales cuando menos de un ejercicio informativo inicialmente, para no transgredir funciones políticas, cuando menos de un ejercicio informativo de ver qué me prometiste, qué me cumpliste y por qué no me cumpliste lo que no me cumpliste. Creo que eso ayudaría muchísimo a generar en el ciudadano cuando menos claridad, en lugar de discursos vagos o de retóricas políticas, un discurso institucional de por qué se cumplió lo que sí se cumplió y por qué no se pudo cumplir lo que no se podía. También en campaña, bueno, ustedes conocerán el chiste, ¿no? Que cuando uno vota pues ya se amoló, ya termina la campaña, y eso es un problema. Vamos a dotarle de vinculatoriedad a las palabras de las candidatas y de los candidatos, cuando menos para hacer un ejercicio informativo post ejercicio de gobierno de cómo quedaron las cosas y por qué. Me parece que esa cultura democrática también tiene que salir de la autoridad electoral, pero salir de las ciudades capitales. Yo les reitero, vengo de un lugar no muy lejos, está muy cerca, pero no hay autopista directa. Desgraciadamente tenemos que ir de Orizaba a Veracruz y de Veracruz a Jalapa, cuando nos ahorraríamos cuando menos el 60% del trayecto si hubiera una autopista que conectara las dos ciudades. Las cabeceras distritales del Estado, no sé, entiendo que esto no es materia del foro desde luego, pero sí lo quiero decir, no sé por qué no están conectadas. Esas barreras físicas son las barreras que tenemos la gente que vivimos en esos lugares para acceder a cosas como las que estamos viviendo hoy. Entiendo que ante la opulencia de opciones para poder escuchar diferentes manifestaciones y compartir diálogo, pues los jalapeños, las jalapeñas están acostumbrados a estos, y se centra sobre un círculo académico, estudiantil, político, toda esta discusión. Sin embargo, allá afuera hay otros 7,800,000 veracruzanos que no nos enteramos de lo que pasa. Y no nos enteramos de lo que pasa pues porque no estamos aquí y no se realizan estos eventos
en todo el Estado. Y en esto creo que compartimos atribución, tanto los órganos administrativos como los órganos judiciales y desde luego las autoridades políticas del poder estatal y del poder municipal. Esto no existe fuera de la capital. Por eso yo les pediría a ustedes dos cosas. En primer lugar, valórenlo, y en segundo lugar, hagan lo posible, sientan la obligación de replicarlo y de pedir que estos ejercicios se repliquen en todo el estado de Veracruz, no nada más en la ciudad capital. Comentan que hay la necesidad de eficientar. He escuchado en el debate que hay una necesidad de eficientar el ejercicio del gasto. Hay dos cosas que hay que hacer y ninguna de las dos se quieren hacer por el momento. La primera es el voto electrónico y la segunda es el financiamiento privado. Todavía se quiere seguir dotando de recursos públicos a los partidos políticos y al sistema electoral. Y mientras ninguna de las dos cosas se acabe, así le cerremos a tener que estar imprimiendo boletas y actas de escrutinio y cómputo, porque ya tengamos voto electrónico, y le cerremos al financiamiento público a los partidos políticos, porque ya tenemos la oportunidad de que haya financiamiento privado, nos podemos quejar toda la vida, pero no son cosas que vayan a cambiar en el horizonte próximo, porque todavía no existen iniciativas sólidas que transiten hacia voto electrónico y hacia financiamiento privado. Sí tenemos una sobreregulación en materia de resultados electorales, si a alguien le gusta ir moviendo para adelante. En materia de resultados electorales, tenemos la presidente, por ejemplo, la presidente de la siguiente, una general, ahí está. La presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decía en una entrevista que le hacían que hay 4 instancias innecesarias, que ella sería de la idea de reducir el número de instancias para transitar hacia la definitividad de manera más rápida. Es también lo que comentaba el consejero Juan Manuel, que podamos llegar más rápido a los resultados definitivos y no 7 largos días, y eso todavía antes de la judicialización del proceso de generación de resultados. Está bien, el único problema es que tenemos que atender que ser eficientes no nada más en el gasto, sino en la cuestión política, en la cuestión de la legitimidad de las autoridades electas. Y en ese sentido no podemos, creo yo, transitar de una manera rápida a una reducción de instancias inmediata o a una extrema reducción de instancias en donde nada más haya una administrativa y una judicial, porque tal vez el golpeteo en la sociedad civil, en los partidos políticos y desde luego en los medios de comunicación sea que hay una transgresión a los principios que norman el derecho electoral y las autoridades electorales. Tenemos nosotros una obligación mayúscula. Yo celebro el poder venir aquí y compartir con ustedes estas reflexiones en un entorno sano, en un entorno libre de intenciones políticas o de señalamientos de medios de comunicación o a través de medios de comunicación, porque entonces me permiten compartirles esto de la manera tan natural y tan cruda, si ustedes quieren, como un servidor lo advierte. Pero afuera, decir esto puede involucrar, tocar muchas susceptibilidades, tocar muchos intereses que después terminen poniéndole uno la guillotina en el cuello. Y bueno, creo que no es la intención de ninguno de nosotros terminar el encargo antes de los 7 años que lo designaron, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es necesario que nosotros tengamos oportunidad de compartir y debatir esto en entornos sanos y libres. Finalmente, hablan de país de libertades. Yo nada más les dejo esta reflexión. Los ministros de culto no se pueden proponer, no se pueden postular. ¿A qué le tenemos miedo todavía? Las organizaciones privadas no pueden contratar tiempo en radio y televisión derivado de lo que pasó en 2006 y 2012. ¿A qué le tenemos miedo todavía? No decimos que tenemos una libertad de expresión, no decimos que tenemos libertades políticas electorales. Si las tenemos y las presumimos al mundo, hay que ver a quienes no le estamos dando la oportunidad de hablar o de postularse. Creo yo que hemos cambiado muchísimo en estos años que hemos transitado desde la revolución, desde la independencia a 200 años y desde la revolución 100. Y sin embargo es la misma Constitución de 1917 con todas las adendas que se han hecho y con las fobias que todavía se tienen, nuevas fobias, por ejemplo, a la iniciativa privada para que no puedan contratar tiempo en radio y televisión.
esa es una nueva. Le teníamos a los ministros de culto, ¿no? Que no se podían postular, pero la iniciativa privada, esa es una nueva. Cuando en realidad es de la iniciativa privada, y no hablo de empresarios, hablo de ciudadanas y ciudadanos, de quienes tiene que venir una transformación que empuje al gobierno. A veces nos quejábamos, o de manera personal, me quejaba de algunos contenidos que ponían en algunos medios de comunicación de carácter nacional. ¿Qué les empujaba a esos medios de comunicación a cambiarlo, a cambiar esa programación y a cambiar esos contenidos? Si seguían vendiendo la publicidad, si seguían teniendo niveles extraordinarios de audiencia, ¿qué les motivaba a cambiar? Yo les dejo esta reflexión a ustedes. ¿Qué le estamos motivando nosotros al legislador y a los actores políticos para cambiar de nuestro sistema electoral, si aparentemente estamos tan contentos con el resultado? Que tengan todos muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, profesor. Por cuestiones de tiempo solo tenemos espacio de una pregunta. ¿Alguien desea hacerla? Adelante, por favor. Adelante con la pregunta. Debido al contexto en el que nos encontramos, me gustaría pedirle su opinión y siendo realistas, ya tenemos antecedentes de este proceso. ¿Cuánto tiempo cree que realmente tardaríamos en alcanzar una madurez de participación, conciencia dentro del proceso electoral? Gracias. ¿Cómo te llamas? Alexander Tapia. Alexandro. Alexander Tapia. Alexander, encantado, háblame tú, por favor. Gracias. Pues mira, Alexander, en las condiciones actuales, creo que no es bueno generalizar. Si estuviéramos en una sociedad en donde todos tuvieran el nivel de interés, ya no digo académico, el nivel de interés de los presentes, de las y los presentes en este recinto, de los estudiantes, de los estudiantes, pues yo creo que bastante pronto, porque creo que atendemos a criterios racionales. Sin embargo, dada la extrema desigualdad que tenemos a nivel nacional en cuestiones de oportunidad, no hablo de circunstancias sustantivas de las personas, sino en las oportunidades de desarrollo que se tienen para esas personas, yo creo que todavía nos va a tomar un poquito, desgraciadamente. Pero también depende mucho de cuánto se empuje desde las instancias públicas y de cuánto empujen ustedes como jóvenes. Yo estoy sinceramente cansado de escuchar, los millennials no se aguantan en un solo trabajo, los millennials no pueden soportar que el jefe o la jefa les hable feo, los millennials no quieren a las instituciones ni quieren una vida de 30 años en la misma fuente laboral. Pues sí, pero también díganlo bueno, ¿no? Los millennials queremos transformación, queremos darle derechos a todos, queremos reconocerle los derechos a todas las personas que viven en nuestro país, queremos quitar los discursos vagos, queremos quitar las cuestiones huecas o las retóricas que nos doran la píldora y no nos entregan resultados. O sea, también eso es lo bueno de los millennials. Y creo que toda esta generación que está presente aquí, pues lo que buscamos es precisamente eso, acelerar las transformaciones positivas. En la medida en la que nosotros, en el ámbito de nuestro campo de acción, impulsemos esas transformaciones positivas y exijamos la rendición de cuentas, no de cuánto dinero se gastaron en un sacapuntas, sino de qué hicieron con la propuesta que me dijeron por la que voté por ellos, o por lo menos por las que ganaron, aunque yo no haya votado por X o Y opción. Creo que en ese sentido se van a acelerar bastante. La tecnología nos está engullendo, esa es la realidad, y vemos con nuestros familiares, yo lo veo con mis papás, mi papá tiene 75 años, mi mamá tiene 72, vemos cómo sufren, esa es la palabra, sufren con la tecnología, que no, vaya, se sienten impotentes de no poderla operar, y bueno, pues ahí está también en donde entra la generación nuestra. A ver papá, a ver mamá, mira, esto funciona de esta manera, te voy a explicar con calma, con paciencia, con amor, y creo que no he tocado este punto, sí me gustaría tocarlo antes de ya ceder el uso de la voz. Nuestra generación tiene una responsabilidad enorme de recuperar los valores que se perdieron en la generación pasada. De recuperar el respeto no nada más a los mayores, no nada más a las mujeres, no nada más a los indígenas, el respeto a la otra persona,
sea quien sea y venga de donde venga y esté como esté, y exigirle el mismo respeto. Porque muchas veces nos quedamos nada más en dar el respeto que creemos que se merecen los demás, pero no lo sabemos exigir, y para exigir hay que darlo, desde luego. Los valores del respeto a la palabra empeñada, de que no tengamos necesidad, ya obviamente la seguimos teniendo por el contexto en el que vivimos, de firmar todo. Hace 80 años la palabra valía más que la firma. Ojalá hagamos, nuestra generación haga que la palabra vuelva a valer más que la firma. Entonces la desconfianza se va a desaparecer. Pero mientras sigamos minimizando o dándole al otro la responsabilidad de corregir lo que sabemos que está mal, aunque sea nuestra generación o aunque sea la anterior, la que ha venido transformando para mal todo esto, no tenemos oportunidad de cambio positivo. El salir a votar es consecuencia de creer que nos merecemos salir a votar y que nos merecemos un mejor país, estado, municipio, distrito. Mientras no entendamos que no es salir a votar, siempre preguntamos, ¿cuál fue el índice de votación en tal elección? Ay, ¿por qué habrá sido tan bajo? Es que de veras, qué barbaridad, ¿cómo es la gente? No, ese índice de votación es consecuencia de lo que la gente vivió en los años inmediatos anteriores, de cómo la gente se sintió. Entre más se incluye al ciudadano en el gobierno y el ciudadano le exija a su gobierno no cuentas matemáticas, sino cuentas políticas de lo que se entrega, más rápido vamos a transitar y ojalá hacia lo que tú mencionas. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, señores consejeros, por sus aportaciones. Ahora sí le vamos a pedir a la doctora Eva Barrientos Cepeda que entrega de los respectivos reconocimientos.